Será terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa con público presente. Los esperamos a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Hablaremos hoy de momentos dolorosos vividos por grandes artistas, o sea, dolores artísticos. Acá se menciona Vasari, que fue un escritor, Giorgio Vasari era un italiano que escribió biografías de los grandes artistas, la vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, creo que se llama el libro. Y Vasari pone el acento en momentos de enorme frustración de muchos de esos artistas. Le gustaba escribir a Vasari acerca del desprecio que podían recibir y acerca del enojo o la tristeza de los genios desdeñados. Y podemos contar hoy algunos de esos casos. Paolo Uccello era un pintor florentino. Nació en 1397 y murió en 1475. Vasari vivió en el siglo XVI. En realidad este muchacho, Uccello, se llamaba Paolo di Dono, pero lo llamaron Uccello por su entusiasmo por pintar pájaros. Lo que nos interesa contar es que le habían encargado a Uccello pintar sobre la puerta de Santo Tomás en el mercado viejo de Florencia, precisamente a Santo Tomás, en el acto de examinar las heridas de Cristo. Recuérdese que el Cristo se le presentó a Santo Tomás y el tipo empezó a buscarle las llagas, ver para creer, dijo Santo Tomás. Bueno, ahí lo tenía que agarrar el Uccello y pintarlo. Uccello, que ya era un hombre grande, dedicó todo su empeño a completar aquella tarea, ¿no? Porque se le ocurrió que ahí tenía que mostrar todo lo que valía. Hizo poner una empalizada delante de la construcción esta de Santo Tomás para que nadie pudiera ver la obra antes de que estuviera terminada. Muy bien. Nadie, que no me miren, que me lo resecan. Empezó a pintar. Uno de los referentes de Paolo Uccello, es decir, una de las personas que él más admiraba, era el escultor Donatello, un artista enorme del comienzo del Renacimiento. Un día Donatello pasó cerca de la empalizada, ¿no? Y preguntó al pintor qué era lo que estaba haciendo. Uccello le pidió paciencia, le dijo que pronto descubriría la obra, bla, bla, bla. Donatello no le preguntó más, pero llegó el momento que la obra estuvo lista y tiraron abajo la empalizada que cubría la pintura. Paolo Uccello estaba rodeado por Don Macanudo, sus mecenas, sus amigos, y también Donatello, que cuando tiraron la pared abajo, miró la obra detenidamente. Después de estudiarla, Donatello dijo que era conveniente volver a llamar a los obreros para levantar la pared que cubría la obra. No. Y esto produjo en Uccello una tristeza enorme, una tristeza mortal. Descorazonado, sin ánimo para salir a la calle, se encerró en su casa y se dedicó a estudiar las reglas de la perspectiva hasta que murió. Y jamás volvió a pintar. Ese es el primero de los casos que cuenta Vasari. Vasari dice: Paolo se entristeció y sintiendo que este último esfuerzo recibía más desaprobación que elogio, se encerró en su casa y no tuvo ya valor para salir nunca más a la calle. Bien. El propio Donatello quizá nunca imaginó lo que había producido con su juicio, ¿no? Él mismo padeció el desdén, Donatello, de un mercader de poca monta que lo frustró por mucho tiempo. Y le voy a contar lo que pasó. Donatello estaba trabajando para Cosme de Medici. Los Medici gobernaron durante mucho tiempo la ciudad de Florencia. Y bueno, estaba Donatello laburando para Cosme de Medici en la corte. El tipo pedía objetos escultóricos para sí y también para negociantes amigos
a los que pretendía halagar. Parece que un mercader genovés le encargó a Donatello una cabeza de bronce de tamaño natural, en la que el artista trabajó durante un año con toda pasión. La obra resultó bellísima. El mercader quiso pagarla y se encontró con Donatello. Pero Donatello le dijo, mire, tanto. Y al mercader le pareció muy alto. Y entonces discutieron, no, ¿qué me va a cobrar esto? ¿Qué se piensa? Sí. Y sometieron la cuestión a Cosme de Medici, quien hizo llevar la cabeza al patio superior de su palacio, la colocó entre las almenas que daban a la calle, una especie de balcones, para verla mejor. Al considerar el pleito, Cosme de Medici también juzgó que había mucha diferencia entre lo que ofrecía el mercader y lo que pedía Donatello. Y por ahí Donatello, que ya estaba cansado, como vio que el príncipe dudaba y miraba, agarró, se asomó al balcón donde estaba la cabeza y la tiró para abajo. No. La cabeza cayó a la calle, se rompió en 1000 pedazos, suerte que no agarró alguno porque lo liquida. Y después le dijo al cliente, al mercader, que se dedicara a comprar porotos, que no perdiera tiempo con esculturas. Nunca jamás volvió a hacer esa misma obra y renunció a trabajar para mercaderes, cosa que lo volvió muy pobre. O sea, pudo haber sido más rico de lo que era si hubiera trabajado con mercaderes obtusos, que son los que tienen plata. Claro. O sea, nuestro consejo es este. Sí. Depende de lo que te interese. Si te interesa el arte, no abras la puerta a los mercaderes obtusos. Si te interesa el dinero, ábrele la puerta a los mercaderes obtusos. Si tú eres un mercader obtuso, no vuelvas a escuchar este programa. Otro que encontró frustración fue Andrea Verrocchio. Tipo que tenía muy buen maestro, era Verrocchio. Entre sus alumnos estuvieron Leonardo da Vinci, Perugino, el Ghirlandaio, que fue casualmente maestro de Miguel Ángel. Bueno, este muchacho, Verrocchio, vivía en Florencia, pero la historia que voy a contar ahora ocurrió en Venecia. Los venecianos deseaban rendir homenaje a la pericia de Bartolomeo da Bérgamo, que era un general que les había procurado muchas victorias. Entonces lo invitaron a Andrea Verrocchio, ya famoso en Florencia, a que se trasladara a Venecia. Allí le encargaron la ejecución de una estatua ecuestre de bronce para la plaza de San Giovanni. San Giovanni y Polo se llama la plaza. Le sugirieron que comenzara por el caballo. Era una indicación absurda. ¿Cómo va a empezar por el caballo? Pero esta indicación tenía una razón que fue ocultada prolijamente al escultor. Verrocchio se había puesto a trabajar inocentemente con el caballo, cuando notó que había un taller parecido al de él en una dependencia cercana del Palacio Ducal, y que cada tanto algunos operarios de ese taller se acercaban a espiar lo que él estaba haciendo. Entonces Verrocchio, en secreto, se metió él mismo en aquel taller y vino a descubrir que los nobles venecianos no estaban del todo de acuerdo en que él hiciera toda la obra. Empezó a averiguar un poco más y supo que cuando el caballo estuviera listo, le iban a avisar a Verrocchio que suspendiera su obra en ese punto para montar a un general que se lo habían encargado a otro. ¿Me entendés? Sí. Le encargaron el caballo. Usted haga el caballo. Pero el general se lo encargaron a otro tipo. Es más difícil el caballo, igual. Igual, los espías del taller de al lado, era lo que estaban haciendo al general, y venían para ver las medidas del Las caballo. proporciones. Porque La pata Para que, abierta, imagínense ¿cuánto? si por ahí lo hacía muy grande Sí, claro. y le quedaban arrastrando la gamba al general. Y se le cae para un lado. Entonces Verrocchio se enteró y
les quiso jugar una mala pasada. Puso capas de cera arriba del caballo para engrosarlo y para que los que venían a espiar fallaran en su trabajo. Pero los escultores competidores se dieron cuenta y trabajaron bien. Bueno, Andrea Verrocchio sintió una gran frustración, una humillación, y su amargura fue mortal, tan mortal que murió. Era el año 1488. Para terminar, vamos hacia el siglo XX, con dos momentos que dolieron muchísimo a dos músicos. El primero es Dmitri Shostakovich, que allá por 1950 era el más alto representante de la música rusa. Era un pianista impresionante, compositor. Fue enviado a Estados Unidos en 1949 como parte de una delegación musical. Bueno, viajó y tenía que hacer una escala en Frankfurt. Lo primero que le sucedió fue que bajó del avión y un periodista le dio una palmada en la espalda, le puso el brazo sobre el hombro y le dijo: «Hola, Shosti, ¿quiénes le gustan más, las rubias o las morochas?». Y Shostakovich sintió una angustia que no le permitió tocar el piano por semanas. Y se iba a dormir y se le aparecía la voz diabólica del periodista que le había hecho esa pregunta. Y pensó, esto es lo que lo aterrorizaba, que esos tipos iban a escribir sobre su música. Y le agarró miedo. Unos años antes, un periodista del American Music Center le pidió a Arnold Schoenberg una lista con sus composiciones escritas de 1939. Este es otro caso, pero parecido al de Shostakovich. Esta petición, deme una lista de sus obras, era inocente pero ofensiva, y le dolió mucho a Schoenberg. Era como pedirle a Debussy la lista de las cosas que había hecho y ponerlo a trabajar en una reseña de él mismo. Bueno, Schoenberg dejó la petición sin respuesta y le escribió al periodista lo siguiente: «La persona que solicite un favor a Herr Schoenberg deberá presentarse primero con el respeto necesario. Deberá dar una explicación clara de si este favor que solicita sirve a un propósito amistoso hacia Herr Schoenberg. Herr Schoenberg no desea ayudar a sus enemigos». Y firmó. Un último dolor. En marzo de 1917, Gershwin tenía 19 años y encontró un empleo de pianista de segunda línea en el Fox City, un tugurio de vodevil, ¿no? En el turno de escena, con la misión de amenizar, entretener a la concurrencia cuando la orquesta se retiraba para descansar. Había sustituido a otro pianista, que no era otro que Chico Marx, uno de los hermanos Marx. Parece que un día estaba tocando Gershwin, a veces venía un actor en escena, ponerle un malabarista, y Gershwin Lo acompañaba. Pero parece que lo que tocaba Gershwin no tenía mucho que ver con lo que estaba haciendo el actor, y el actor empezó a ridiculizar a Gershwin. Y los presentes se hicieron cómplices de la farsa del actor. El asunto duró un buen rato, mientras Gershwin seguía tocando ensimismado. Cuando se dio cuenta de que se estaban burlando de él, se levantó tranquilamente y se fue del teatro para siempre. Y empezó a componer, a esconderse tras las partituras que tocaban otros. Sus presentaciones en escenario fueron muy escasas. Y esa experiencia, dijo, dejó una cicatriz, un ahogo en mi memoria y lo afectó para siempre. El gran ejecutante de las obras de Gershwin fue su amigo Oscar Leván. Claro. Y vamos a escuchar hoy a Oscar Leván, pero después vimos una versión curiosa del pianista Paul Barton, casualmente aquí presente. Ah, sí. Ah, qué bien. Claro, de una canción de Gershwin con la cual vamos a ilustrar
esta charla que hemos dado. Así que Paul Barton toca ahora para nosotros, espero que nadie se burle de él, El hombre que subamos de Gershwin.